¿Atacaste bien? ¿Qué onda la banda, Todo pera, todo pillo a mitad. Este canal lo decidimos hacer porque últimamente pasamos mucho tiempo juntos. Pero imagínate esto, si en mi canal yo te hago reír y en su canal él te hace reír, en este canal te reís el doble. ¡Rinde dos! ¡Rinde más! Pero atención, si llamas ya en este mismo momento, te daremos la oportunidad de suscribirte gratis. Y no solo eso, si llamas ya en este mismo momento, te daremos de regalo la oportunidad de suscribirte a nuestros canales personales y darle a me gusta gratis. ¡Vamos! Me voy a llamar, muchacho. Oh sí, mis amigos me lo recomendaron y según mis cálculos científicos era casi imposible hasta que me suscribí y ya no paso esas tardes aburridas. Yo también había escuchado hablar de esto. Lo probé y he bajado 32 libras en nada más que una semana. Así que, ¿qué está esperando? ¡Llame ya! ¡Es una oportunidad imperdible! Promoción válida en todo el mundo para todas las edades y sin límite de tiempo. Bueno, dale, ahora hablando en serio. El 14 de febrero, o Día de los Enamorados, conocido mundialmente. Es un día en donde los solteros se sienten más feos y los casados desearían estar solteros. Como toda fecha mundial, hay gente interesada en beneficiarse para ellos económicamente. Tanto es así que ha pasado a ser un día comercial. Por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolates. Este pibe se tiene que hacer multimillonario ese día. Pero millonario que se baña en billetes, Sí. en billete verde. Sí. Aspira cocaína con billete de 500, boludo. Este día me lo pensaba pasar cogiendo, pero no tenía condones. Ahí fue cuando los conocí. Más duros, fuertes y resistentes. Además, multiuso. Globo para fiestas. Guantes de látex para cirujanos. Bombita de agua. Bota de lluvia. Paraguas personal y muchas cosas más. Me dijeron que me iban a pagar bien por hacer esto, Con Touch & Go, disfruta más. Yo también me la pensaba pasar cogiendo. Es más, el otro día me ofrecieron sexo a cambio de que promocione su nuevo producto de limpieza. Obviamente le dije que no me vendía tan fácil. Pero ahora en un rato tengo que ir a sacarle la grasa a la cocina con el nuevo producto de limpieza, Saca Putas. Saca putas, saca hasta la más puta. ¡Puta! Este día tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, ventaja 1, sexo garantizado. Ventaja 2, regalo asegurado. Y ventaja 3, alegría todo el día segura. Y sus desventajas: desventaja 1, gastás plata. Desventaja 2, cero originalidad en un regalo igual a cero sexo. Desventaja 3, que tus amigas tengan novia y vos no. También está la de ver a todo el mundo por la calle besándose y que lo suben el precio del chocolate, de los globos por forma de corazón y que... Charlie, este 14, ¿la pongo o no la pongo? No, Charlie, ¿por qué? ¿Por qué, Charlie? A ver, una más. Charlie, este 14, ¿voy a conseguir el amor de mi vida, sí o no? ¿Por qué? ¿Qué te dices, bro? Si no me ayudas a encontrar a alguien en este día, te lo juro por Dios que me puedo suicidar. Charlie, la concha de tu madre, Charlie. No, pará, boludo, ¿qué haces? ¿Sos loco? ¿Sos? Dale, vení que me habló una mina, dale, boludo. Me dice que está re bueno y que quiere hablar contigo, dale, vení. Ay, ¿en serio? Sí, dale, vení. Mirá, se llama Carolina, dale. La Jenny le dicen. Y bueno, por lo menos así no sufre tanto. Bueno, este fue el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si es así, dale a me gusta Suscríbete y compartilo con todos tus amigos. ¡Papelo! En la descripción de este video te vamos a dejar nuestros dos canales personales. Y por acá yo te voy a dejar mis redes sociales. Y por acá te voy a dejar la mía. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Chao, gatito, suscríbete. Sexo garantizado. Guante de látex. Membrana, boludo. Para nadar. ¿Te imaginas?